Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 3 de septiembre de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Esdras capítulo 3 y versículo 1. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, hablando sobre la restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y qué palabra tan gloriosa es esta en la mañana de hoy. Porque estamos viendo a través de la palabra un versículo que nos recuerda a la época en que los judíos ya se habían establecido en las ciudades que habían sido asignadas a cada tribu. La palabra es clara en el versículo 1, dice que establecidos en la ciudad, ya estaban establecidos en la ciudad. Después de haber regresado a Jerusalén, después del exilio en Babilonia, pero luego hace otra referencia también iniciando cuando llegó el mes séptimo. Y el séptimo mes era el mes de Tisri, que corresponde en el calendario occidental al periodo entre septiembre y octubre, es decir, el periodo que estamos empezando en nuestro calendario occidental. Según la ley de Moisés, este mes era un mes de fiestas religiosas. Se recuerdan en aquel tiempo, en este mes séptimo, fiestas como el Día de la Expiación, la fiesta de los tabernáculos. Pero qué importante entender no solamente el contexto de lo que estaba pasando allí, el tiempo exacto, sino vemos cómo esta cita bíblica nos dice que el pueblo se congregó como uno solo hombre en Jerusalén en el séptimo mes. Y esto nos tiene que hacer una idea de la unidad y solidaridad que había entre los judíos que habían regresado del exilio. Después de haber sido dispersados por el imperio babilónico durante años, finalmente se habían reunido en Jerusalén, dice terminando el versículo 1, para celebrar las fiestas religiosas. La unidad del pueblo de Dios era un tema importante en aquel entonces y es un tema relevante todavía hoy que se repite a lo largo de toda la Escritura. Y por eso es importante que entendamos la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. Porque vemos una cita bíblica que resulta importante aplicar en nuestra vida en este tiempo. Y de muchas maneras. Una de ellas, la importancia de la unidad, puede recordarnos que tenemos que poner de lado o dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos por un bien común, ya sea en la iglesia, en el trabajo o en nuestra vida cotidiana. Pero también esta imagen del pueblo de Dios congregándose en Jerusalén nos sirve de inspiración para nuestra vida en cuanto a la fe que vivimos. Debemos ir a la congregación, debemos ir a la iglesia cada vez que existe servicio, no solamente los domingos. Hay que asistir a la iglesia a cada momento, a los devocionales, asistir a los tiempos de oración, asistir a los ayunos, asistir a las reuniones de discipulado, asistir a los clubes de lectura, a todo aquello que el Señor haya establecido para que en su casa podamos ser uno solo y podamos hacer algo impresionante. Que no se trata, escúchame bien, de una tarea rutinaria, sino de estar reunidos como uno solo, como cuerpo de Cristo, para ayudarnos a valorar la importancia de nuestra iglesia, de nuestra congregación y por supuesto del culto que ofrecemos a nuestro Dios. Pero también puede ser un recordatorio de la importancia que celebramos juntos como comunidad de Dios en nuestras vidas. Al reunirnos en las fiestas que celebramos en nuestra congregación, al igual que lo hacían los judíos en aquel entonces, no solamente
Estamos recordando algo como lo hicieron ellos en aquel tiempo, recordando su liberación de la esclavitud de Egipto. También estaban celebrando la obra de Dios en su regreso del exilio y de la reconstrucción del templo. Así que en nuestras propias vidas de fe debemos buscar oportunidades para reunirnos y para celebrar juntos la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Así que esta palabra del Señor en la mañana de hoy nos permite concluir que Esdras capítulo 3 y verso 1 es una poderosa oportunidad para recordarnos del deber y la responsabilidad que tenemos como seguidores de Dios, para unirnos en Cristo y trabajar juntos como una sola familia. Tenemos que entender la bendición que hay en proveer la unidad a pesar de nuestras diferencias, de que trabajemos juntos para construir la iglesia y celebrar juntos la obra de Dios en nuestras vidas. Así que anímate, persevera en este esfuerzo de la unidad, esfuérzate para llevarla con amor, fe y unión a lo largo de nuestras vidas, porque tenemos que ser como uno solo en Cristo, uno solo en Él, así como la palabra de Dios lo dice claramente que Jesús oró algún tiempo y en algún momento específico antes de su crucifixión. Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y no podemos seguir siendo unas comunidades religiosas con denominaciones específicas solamente. Tenemos que ser el pueblo de Dios que a través de la unidad se junta para ser uno solo, como lo era Jesús con el Padre, y entonces poder mostrar que Él nos envió y que la manifestación del poder del Espíritu Santo, que también es unidad y se manifiesta en la unidad, nos permita levantar, restaurar y bendecir a otros, pero también sacar adelante nuestros proyectos como congregación y nuestras metas y propósitos conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.